Continuando con el estudio de integrales impropias, vamos a estudiar el caso en el cual tenemos la función definida sobre un intervalo no acotado. Entonces, el primer caso, el primer gran caso, era para cuando la función tenía discontinuidad infinita en alguna parte del intervalo, ya fuera en el extremo derecho, en el extremo izquierdo o en algún punto interior del intervalo. Ahora vamos a estudiar el caso en el cual tenemos intervalos no acotados. Intervalos no acotados. Bien, ¿qué tipo de integrales podemos encontrar aquí? Vamos a encontrar integrales definidas sobre un intervalo que sea un rayo infinito a derecha o izquierda o hacia ambos lados. Primero, CAF continua sobre un intervalo de la forma a hasta infinito. Entonces, esta integral que va a ser impropia, integral desde a hasta infinito de f de x, es el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde a hasta b de f de x. Recordemos una cosa, acá no podemos para esta integral definida simplemente utilizar el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque el teorema fundamental del cálculo se puede utilizar cuando tenemos nosotros una función continua definida sobre un intervalo cerrado. Y este intervalo no acotado no es cerrado. ¿Bien? No es un intervalo de esa forma, de la forma que trabajábamos anteriormente. Entonces, esta integral se convierte en una integral impropia por ese motivo. ¿Cómo se plantea? Se plantea de esta manera, como un límite. El límite cuando b tiende a infinito de la integral desde a hasta b de f de x. Segundo, sea f continua sobre el intervalo desde menos infinito hasta una cantidad, vamos a llamarla b, cerrada. Entonces la integral desde menos infinito hasta b de f de x es el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral desde a hasta b de f de x. Bien. El tercer caso es cuando tenemos que el intervalo es no acotado en ambos extremos. Entonces vamos a pedir que la función sea continua sobre el intervalo de menos infinito a infinito. Esta integral de menos infinito a infinito de f de x no es otra cosa que la integral desde menos infinito hasta una cantidad c de f de x más la integral desde c hasta infinito de f de x. Tengan en cuenta que una integral de este tercer caso, una integral tipo 3, es una integral que se debe separar en dos integrales a su vez. ¿Y esas integrales cómo son? Esas integrales a su vez son impropias, ¿cierto? La primera de esas integrales es una integral definida sobre un intervalo no acotado hacia la izquierda, y la segunda es una integral definida sobre un intervalo no acotado hacia la derecha. Entonces, ambas son integrales impropias. Así como definimos en el caso anterior de discontinuidades infinitas, acá vamos a poner un comentario. En el caso 1, y 2, las integrales impropias
que son las que están en la izquierda. Estas integrales impropias convergen si existen los límites que están en la parte de la derecha, ¿verdad? En caso contrario, es decir, en caso que no existan estos límites, en caso contrario, decimos que la integral, o bueno, que las integrales impropias divergen. Vamos a decir que divergen. En el caso 3, en este tercer caso, la integral impropia de la izquierda esa integral impropia de la izquierda converge si así lo hacen las integrales impropias de la derecha. De la derecha. Deben converger ambas integrales impropias para decir que converge precisamente esa integral impropia de la izquierda. Bien. Bueno, vamos a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. El primer ejemplo que vamos a trabajar. Vamos a mirar un par de ejemplos que estén relacionados con este caso y ahorita vemos en los exámenes de semestres anteriores ejemplos que mezclen ambos casos. Entonces, ejemplos. Primer ejemplo, vamos a poner aquí la integral entre 0 e infinito. Entre 0 e infinito de e a la menos x de x. Esta integral impropia se define como el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde 0 hasta b de e a la menos x de x. La función e a la menos x tiene por integral menos e a la menos x. Esto evaluado entre 0 y b. Y acá tenemos el límite cuando b tiende a infinito. Procedemos a la evaluación de ese resultado. Límite cuando b tiende a infinito. ¿De quién? De menos e a la menos b. De menos b a la e a la menos b. Acá va a quedar más e a la 0, ¿cierto? E a la 0, lo cual es 1. ¿Cuánto da ese límite? ¿Cuál es el valor de ese límite? 1. 1. ¿Cierto? Porque e a la menos b tiende a 0 cuando b tiende a infinito. Es decir, todo este límite da 1. Por lo tanto, podemos concluir que la integral, esta integral impropia, converge. Esa integral impropia converge y su valor es 1. Y su valor es 1. Bueno, hay algunas funciones a las cuales se puede calcular algún resultado como este. Hay algunas otras que tal vez a uno le gustaría poder resolver, como, no sé, la integral de e a la menos x al cuadrado entre menos infinito
e infinito. Esto no lo podemos calcular por ahora. Esta la vamos a poder resolver más adelante cuando estudiemos sucesiones y series. Y para no ir tan lejos, cuando estudiamos también integración aproximada, vamos a poder dar un valor aproximado al valor de esta integral definida, aunque va a tener sus limitantes, ya vamos a ver. Bueno, vamos a ver otra integral y quiero que miremos aquí en GeoGebra algunas integrales. Algunas funciones. A ver, por ejemplo, vamos a poner la función y igual a la función seno de x multiplicado por e elevado a la menos x. Esa integral que tenemos allí, bueno, se ve que se acerca muy rápidamente al cero, ¿cierto? A la parte de la izquierda, sí es verdad que tiene un comportamiento oscilatorio y es bastante grande. Entonces, qué sé yo, vamos a calcular el valor de esta integral, que va a ser impropia y la vamos a evaluar entre menos 3, de menos 3 a infinito. Es una integral que se hace, ¿cómo? ¿Cómo se haría esta integral, muchachos? Vamos a considerar la integral desde menos 3 hasta infinito de el seno de x por e a la menos x de x. ¿Cómo se resuelve esta integral? Por partes. Por partes, ¿cierto? Entonces voy a resolver primero la integral indefinida. Esto como tal se calcula como el límite cuando b tiende a infinito, ¿de qué? De la integral desde menos 3 hasta b del seno de x e a la menos x de x. Entonces vamos a calcular esta integral indefinida, integral de seno de x e a la menos x de x. Vamos a usar acá el orden hilate. Es decir, U lo escogemos como quién y a quién escogemos como el de B. ¿Cómo escogemos U? No me digan que ya se les olvidó porque precisamente el examen que viene es de técnica de integración, ¿no? U seno de X y de B y Euler la menos X. E a la menos X de X, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el diferencial de U? El diferencial de U es coseno de X y B será E menos E a la menos X. Es decir, que esta integral, ¿cómo queda? Al hacer esa sustitución, esas sustituciones, quedaría como menos E a la menos X, seno de X, ¿cierto? U por B, menos la integral de B, que es E a la menos X, por el de U, que es coseno de X de X. Entonces acá estamos viendo que, bueno, todo este resultado, voy a poner esto acá en un recuadro, todo este resultado es menos E a la menos X, seno de X, más la integral de E a la menos X, coseno de X de X. Resulta que esta integral de E a la menos X coseno de X también debe hacerse por partes. Y escogemos entonces U como el coseno de X, nuevamente el de B es E a la menos X de X, de modo que B es menos E a la menos X de X, y el de U es menos seno de X de X. Haciendo esta sustitución, no sé qué hizo ahí el tablero. Bueno, el tablero a veces hace lo que quiere, ¿no?
No sé qué le pasa, es un poco caprichoso, pero bueno. A ver, quiero mover esto un poco hacia la izquierda. Eso. Entonces, en virtud de esto que encontramos, esto va siendo menos e a la menos x seno de x, y esta integral por sí misma va a ser igual a u por b, estos nuevos valores de u y de b. A ver, acá sobra este de x, u por b, que será igual a ¿qué? Menos e a la menos x coseno de x menos, ¿cierto? Queda menos la integral de b, que es menos e a la menos x, por du, que es menos seno de x de x. Acá tenemos tres signos negativos, entonces queda esto negativo y queda menos e a la menos x seno de x menos e a la menos x coseno de x, y acá va a quedar menos la integral de e a la menos x seno de x, es decir, volvimos a la integral inicial. Por lo tanto, esta es una integral de tipo cíclico, ¿cierto? Acá estamos calculando desde el principio la integral de e a la menos x seno de x de x. Es decir, que esta parte que está restando la voy a pasar a sumar a la izquierda. Voy a hacer acá un suma inverso. La voy a pasar a sumar a la izquierda. Acá va a quedar dos veces la integral de e a la menos x seno de x, y acá esto será igual a menos e a la menos x seno de x menos e a la menos x coseno de x, y bueno, acá esto más una constante de integración. Finalmente, la integral que estoy buscando, la integral de e a la menos x seno de x, será todo esto dividido en dos, ¿cierto? Es decir, esto podríamos hacerle un factor común, e a la menos x medios, ¿cierto? ¿Factor de quién? Del seno de x más el coseno de x, y bueno, todo esto más una constante de integración. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, revisen a ver si tienen alguna pregunta, algún comentario. O así estamos bien. ¿Así estamos bien? Sí, profe, todo bien. Vale. Bueno, veo por ahí como que, no sé, tal vez no han estado estudiando mucho. O son tímidos. Yo no sé si se están volviendo tímidos. Entonces, vamos a volver acá donde teníamos este límite. En este límite, entonces, vamos a calcular el límite cuando b tiende a infinito de quién. Acá toda esta integral nos dio menos e a la menos x medios factor de el seno de x más el coseno de x. Todo esto evaluado entre menos 3 y b, entre menos 3 y b. Entonces veamos. Queda el límite cuando b tiende a infinito. Todo esto evaluado en b queda menos e a la menos b medios seno de b más el coseno de b, ¿verdad? Más el coseno de b. Más, queda más en e elevado a la 3 medios. Y aquí en esta parte quedará el seno de menos 3 más el coseno de menos 3. Bien, más el coseno de menos 3. Estamos calculando el límite de toda esta expresión.
La segunda parte es una constante, ¿cierto? Esta segunda parte de ese límite es una constante, no hay problema con esa segunda parte. La primera parte, ¿cuánto da ese límite? Tengan en cuenta que esta primera parte va a tender a 0, pero el problema es que esta segunda parte es indeterminada. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa segunda parte es indeterminada. ¿Por qué es indeterminada? Porque cuando yo hago variar b, seno y coseno van tomando valores diferentes. Seno y coseno de b no van tendiendo a un valor cuando b va a infinito. Siguen oscilando, ¿cierto? Siguen oscilando. Pero no sé si ustedes recuerdan algún resultado de la teoría de límites. Cuando uno estudia límites, tuvo que haber visto un resultado como el siguiente. Voy a escribirlo acá, teorema. Vamos a poner la siguiente función. Sea g de x una función acotada para todo x que pertenezca a su dominio. Para todo x que pertenezca a su dominio. Bien. Entonces, si f de x está definida para un intervalo. Vamos a poner acá un intervalo cualquiera. Este intervalo vamos a pedir que esté contenido en el dominio de G. Es decir, básicamente lo que estoy pidiendo es que G también esté definida en ese intervalo, ¿vale? Tal que un número A pertenece a ese intervalo. Tal que ese número A pertenece a este intervalo. Entonces, si el límite cuando x tiende a A de f de x es 0, se cumple que el límite cuando x tiende a A de f de x por g de x es 0. Básicamente piensen lo siguiente, muchachos. Si usted tiene dos límites, o bueno, tiene el límite de un producto de funciones, y este límite va para 0, y esta función es acotada, entonces todo este límite da 0. Básicamente eso se demuestra usando el teorema de la compresión, también conocido como teorema del emparedado, teorema del sándwich, no sé cómo lo vieron ustedes, con qué nombre lo vieron, pero esto se demuestra con ese teorema. Si tengo una función que es acotada, y otra función cuyo límite va para 0, entonces podemos concluir que ese límite da 0. La demostración es muy sencilla. ¿Por qué? Veamos. Demostración. Vamos a usar el teorema de la compresión. Entonces, bueno, vamos a empezar acá. Como g de x es acotada, ¿qué quiere decir que sea acotada? Existe m mayúscula que pertenece a los reales positivos, tal que, esto es una constante, tal que la función g de x se mantiene entre menos m y m. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiere decir que la función es acotada. Y esto para todo x que pertenezca al dominio de G. Para todo x que pertenezca al dominio de G. Entonces, dado que A
es un número que pertenece al dominio de G, dado que A es un número que pertenece al dominio de G, y el límite cuando X tiende a A de f de X es 0, ¿cierto? Esto está dentro de las condiciones que se cumple. Entonces, observen, tenemos acá G de X menor o igual que M, y esto mayor o igual que menos M, ¿vale? Que menos M. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá bajo ciertas condiciones, algo que puedo utilizar es el hecho de poder multiplicar por la función f de x. Y acá quiero que no quiero que entremos tal vez en discordia con lo siguiente. Mucha atención. Si f de x es positiva, la desigualdad queda así, ¿verdad? Si f de x llega a ser negativa alrededor de a, entonces ¿qué ocurre? Que cambian estos signos, pero igual queda comprimida. A ver, si f de x es positiva, vamos a ponerlo así. Bien sea, es mayor que 0 para todo x que pertenezca a ese intervalo, ¿cierto? El intervalo sobre el cual estoy definiendo todo el tema del límite. Si f de x es positiva, esto queda así y luego utilizo el teorema de la compresión, tomo límite, ¿cierto? El límite. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a A de m, donde m es una constante por f de x? Esto es m por el límite, ¿cierto? Cuando x tiende a A de f de x, y esto es, este límite da 0 por m, 0. De forma totalmente análoga, acá va a quedar menos m por el límite cuando x tiende a A de f de x, lo cual va a ser 0. Y en virtud del teorema de la compresión, como ambas están yendo hacia 0, entonces esto de acá debe ir a 0. El límite cuando x tiende a A de f de x por g de x debe ser 0. Si resulta que f de x no es positiva, es negativa, no pasa tampoco mucho. Si f de x es negativa para todo x que pertenezca a ese intervalo, entonces, ¿cómo queda todo esto? Van a cambiar las desigualdades de orden. Es decir, finalmente va a quedar la función f de x por m, esta función f de x por m, menor o igual que f de x por g de x, y menor o igual que menos f de x por m. Pero nuevamente vuelve a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque esto va a ir para 0, ¿cierto? Este límite, cuando x tiende a A de m, bueno, de menos m, por f de x es 0. Este límite también es 0. Entonces, por eso no hay problema si f es positiva o es negativa. Acá de f por m, esto también es 0. Conclusión, nuevamente por el teorema de la compresión, se concluye que este límite, cuando x tiende a A de f de x por g de x, es 0, usando el teorema de la compresión. ¿Y qué pasa si es de pronto positiva a la derecha y negativa a la izquierda? Entonces el intervalo se divide en dos partes y el análisis se hace completamente igual, solamente que ahora por intervalos, uno a la derecha, uno a la izquierda, pero es completamente lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, se concluye lo mismo, solamente que ahora la conclusión de pronto irá acá por la derecha, ¿cierto? O de pronto irá por la izquierda, pero la demostración es completamente análoga. Entonces este resultado es importante para algunos casos en los que hay que usar teorema de la compresión. Importante, necesito que una de las funciones esté acotada, una de las funciones sea acotada y que la otra función tenga como límite 0, bueno, cuando x tiende a un valor a deseado. Entonces acá pasa esto. ¿Por qué? Porque resulta que la función, si ustedes recuerdan, la función seno de x está entre menos 1 y 1.
¿verdad? Es acotada entre -1 y 1. La función coseno de x también es acotada entre -1 y 1. Yo podría, por ejemplo, separar esto, multiplicar y calcular este primer límite. Entonces, seno de x es acotada. Bien. Y esta primera función tiende a 0, por lo tanto, todo eso tiende a 0. Y lo mismo para la segunda. Es decir, que el límite de esta primera parte, este límite va a tender a 0 y simplemente queda e al cubo sobre 2 seno de -3 más coseno de -3. Esto es una cantidad acotada, es una cantidad que existe. Conclusión, tenemos como conclusión la integral converge. Bueno, si no tenían ese resultado de límites, escríbanlo por allí, ténganlo presente. Más adelante vamos a seguir utilizando de pronto este resultado. Bueno, entonces tenemos acá un ejemplo. Tenemos otro ejemplo, un ejemplo un poco más elaborado, ¿cierto? Un ejemplo un poco más elaborado. El primer ejemplo bastante más sencillo. El segundo había que resolverse primero por partes. Luego teníamos que utilizar alguna propiedad de límites. De hecho, esta propiedad se utiliza para demostrar el valor de algunos límites. A ver, por ejemplo, si tengo la función y igual a 1 sobre x, esto multiplicado por la función coseno de x. ¿Cuánto da este límite cuando x tiende a infinito? Observemos ese comportamiento que tiene. Gráficamente podemos decir ese límite cuando va a infinito es 0. Gráficamente. Pero, algebraicamente, analíticamente, debemos usar otra vez el teorema de la compresión, ¿cierto? Usamos el teorema de la compresión y como quiero calcular el límite, cuando x tiende a infinito, vamos a hacer lo siguiente. Suponga que, bueno, tendrán que calcular un límite como este después de hacer alguna integral impropia. Entonces, de una vez estamos repasando algo de límites. Para resolver este límite hay que hacerlo con teorema de la compresión. El coseno está acotado entre -1 y 1, ¿cierto? El coseno, de una vez vamos a usar ese teorema. El coseno es una función acotada. Y esta función por la que estoy multiplicando al coseno tiene como límite 0, ¿cierto? Límite cuando x tiende a infinito, esto es 0. De esa función 1 sobre x es 0. Entonces el límite de esta función va para 0. Esta es acotada. Bueno, tal vez vamos a hacerlo sin el teorema de la compresión. De una vez invocamos ese teorema, por lo tanto, todo este límite da 0. ¿Vale? Todo ese límite da 0. Hay algunas integrales impropias que van a recurrir a este tipo de ideas. Podemos encontrarlo de pronto por allí en los exámenes o en los ejercicios. Y hay funciones bastante interesantes cuyo resultado de la integral van a requerir una manipulación como esta. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver entonces puntos de exámenes de semestres anteriores. Profe, tengo Sí, una señor. duda. Sí, cuénteme. Por ejemplo, el resultado anterior, ¿uno en la calculadora lo pone en radianes En o en décimas? radianes. Recuerden que Sí. siempre que trabajen con funciones trigonométricas, háganlo en radianes, a menos que el problema diga lo contrario, ¿sí? Pero acá no está diciendo nada, no se está diciendo nada en el problema, entonces trabajarlo siempre en radianes, ¿vale? Siempre en radianes. Si el problema dice otra cosa, dice explícitamente, trabájelo con grados hexagesimales, o de pronto dentro del problema es evidente que se está involucrando grados hexagesimales, entonces ahí sí se utilizarán ese tipo de grados.
De lo contrario, siempre traten de utilizar o siempre utilicen radianes para hacer esas cuentas que involucren funciones trigonométricas, ¿vale? Bueno, a ver, voy a dejar aquí de compartir pantalla un momento, voy a buscar aquí. Segundos exámenes. Bueno, tenemos acá en Dropbox 3 segundos exámenes. El de 2018 2, el de 2019 1 y el de 2019 2. A ver, voy a abrir aquí alguno. Listo. Bueno, vamos a ver otra vez. Compartimos pantalla y veamos. Bueno, segundos exámenes 2018 2. Bueno, el primero habla de hallar área de una región acotada por curvas. Ahí está precisamente las curvas que están acotando. Es un problema que, bueno, tal vez habrá que resolverse por fracciones parciales, de acuerdo a la forma que tiene, un factor lineal repetido, ¿cierto? Y bueno, hacer cuentas. Segundo punto, tenemos una región acotada, bueno, y se hace girar con respecto a un eje. Tengan en cuenta, muchachos, que aunque esto de alguna manera es un anticipo a la parte de aplicaciones, la diferencia es que acá las funciones son mucho más sencillas y estamos dando de una vez las fórmulas. Bien, se están dando las fórmulas acá. Básicamente lo que está diciendo está explicando toda la teoría, ¿no? Si una región R es acotada por la gráfica de una función f de x que es positiva y el eje de x en un intervalo AB y se hace girar alrededor del eje Y, se genera un sólido cuyo volumen es dado por esta expresión. Entonces ahora pide ahí el valor del volumen exacto generado por el sólido que se obtiene al hacer rotar esta curva, bueno, la curva acotada por esta función y el eje X alrededor del eje Y. Es decir, exactamente como dice arriba. Entonces lo que hay que plantear es la integral. Plantear la integral, esto es 2pi, integral desde 0 a 2 raíz de 3 de x, ¿cierto? Por la función. Es decir, esto es por x sobre 16 menos x al cuadrado, así, de x. Y ahora hay que resolver esa integral. Tal vez cuál está, yo diría que pueden resolverla con una sustitución trigonométrica. Cuando multipliquen con esa x, con esta x que está acá, entonces van a obtener acá en el numerador una x al cuadrado. Eso prácticamente hace que no pueda utilizar usted una sustitución simple, ¿cierto? No va a poder utilizar una sustitución simple, pero sí va a poder hacer una sustitución trigonométrica. Entonces, este lo pueden intentar por sustitución trigonométrica. Vamos a ver qué hay acá de integrales impropias. A ver, determinar la convergencia y divergencia de esta integral. Resulta que cuando nosotros evaluamos en 1, miremos cuál es el problema que puede tener esta integral. Si vemos nosotros la función es 1 sobre x logaritmo natural de x. Esta función, ¿dónde va a tener discontinuidades infinitas? Va a tener discontinuidades infinitas cuando x sea 0 o cuando el logaritmo natural sea 0. Es decir, el logaritmo natural se hace 0 si solamente si cuando x, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? Cuando x vale 1.
Y efectivamente vemos ahora nuestro intervalo. El intervalo es desde 1 hasta el número de Euler. Por lo tanto, es una integral impropia que tiene discontinuidad infinita hacia el extremo izquierdo del intervalo. Es lo primero que debo analizar. ¿Qué tipo de dificultad tiene o qué tipo de característica tiene para ser impropia? ¿Ok? Entonces, una vez identificamos eso, procedemos. Esta es la integral desde 1 hasta e de 1 sobre x logaritmo natural de x, y esto será, por definición, límite cuando a tiende a 1 por derecha de la integral desde a hasta e de 1 sobre x logaritmo natural de x de x. Para esta integral podemos hacer lo siguiente. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo resolvemos esta integral? Quiero que me digan. ¿Qué se les ocurre? Se sustituye logaritmo natural. Perfecto. Entonces el diferencial de u es 1 sobre x de x, ¿cierto? El 1 sobre x por el de x es completamente el de u. Acá va a quedar lo siguiente, esta integral va a quedar como la integral de 1 sobre u, ¿cierto? Por du. Esto es logaritmo natural de u. Por lo tanto, esta integral será, voy a escribir acá, límite cuando a tiende a 1 por derecha, cuando a tiende a 1 por derecha, toda esta integral, ¿quién va a ser? Va a ser logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de x, ¿cierto? A ver, porque esto es logaritmo natural de u, pero u es logaritmo natural de x, por lo tanto queda así. Y esto va a ir desde a hasta e. ¿Cuánto es el logaritmo natural de e? ¿Cuánto es el logaritmo natural de e, muchachos? 1, ¿verdad? ¿Y cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. Es decir, todo esto evaluado en e da 0. Queda menos el logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de a. Entonces ahora evaluamos. Cuando hacemos que esto vaya hacia 1 por derecha, tenemos que el logaritmo natural de 1 por derecha, es precisamente 0. Se va acercando a 0 por derecha. ¿Y cuánto es el logaritmo natural cuando el argumento se acerca a 0 por derecha? Es menos infinito. Con este otro menos, todo esto queda infinito. ¿Sí es claro eso o no? Profe, disculpe, ¿podría repetir cuando empieza desde lo del logaritmo? O sea, la parte izquierda de azul. Bueno, ¿qué cosa? ¿Que por qué obtenemos lo de esta igualdad? O sea, ¿por qué obtenemos esta igualdad que estoy encerrando? Sí, señor. Bueno, acá evaluamos, ¿verdad? Evaluamos en e. Primero evaluamos en e. Y acá va a quedar el logaritmo natural del logaritmo de e. El logaritmo de e, esto da 1. Es decir, queda el logaritmo natural de 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. Por eso, evaluado en e da 0. ¿Sí? Simplemente da 0. Ahora, evaluado en a, queda de esta manera. Queda menos logaritmo natural del logaritmo natural de a. Ahora, aquí, mucha atención. Quiero que piensen, que recuerden la gráfica del logaritmo natural. Vamos a ir aquí a GeoGebra. Dibujamos la gráfica del logaritmo natural para que la recuerden. Y igual al logaritmo natural de x. Ahí está. Entonces pregunta, ¿qué pasa cuando yo me aproximo a 1 por derecha?
¿Hacia dónde va el logaritmo natural? Entonces observe, si yo me aproximo a 1 por la derecha, la gráfica del logaritmo natural tiende a 0, ¿cierto? Tiende a 0 por derecha. Por eso, cuando yo me aproximo a 1 por derecha, acá internamente esto se va aproximando a 0, pero se aproxima a 0 por derecha también. Si el resultado va siendo por derecha de 0, es decir, va siendo positivo. Cuando me aproximo ahora me va a quedar algo evaluado, ¿cierto? De logaritmo natural de algo que se aproxima a 0 por derecha. ¿Hacia dónde va el logaritmo natural cuando yo me aproximo a 0 por derecha? Como pueden ver, las imágenes se van yendo hacia menos infinito, hacia menos infinito. Con este menos que tenemos aquí afuera, esto queda entonces infinito. ¿Sí? Queda infinito. Voy a dibujar aquí otra gráfica. Voy a dibujar y igual al logaritmo natural del logaritmo natural de x. Y vean que cuando me aproximo a 1 por derecha, eso se va hacia menos infinito. ¿Sí? Con el menos que está afuera, entonces eso va hacia infinito. Vamos a ponerle el menos de una vez afuera. Ahí está. Eso se va hacia infinito cuando tiende a 1 por derecha. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esta integral? Es una integral que diverge, ¿cierto? Diverge. Bueno, vamos a seguir mirando. ¿Qué más hay en este examen? Bueno, tenemos algo de f promedio, es calcular una integral. Esta se va a hacer por partes. Nuevamente dice cómo se calcula lo que se está pidiendo, ¿cierto? La función promedio en un intervalo de AB está dada por esto, entonces hay f promedio para esta función en este intervalo. Es decir, esa f promedio, ¿quién es? Es, bueno, 1 sobre b menos a, b es pi medios, queda acá más pi medios, eso será pi, y acá tenemos la integral desde menos pi medios hasta pi medios, ¿de quién? De x al cuadrado coseno de x de x. Es una integral que se va a hacer por partes, entonces sugerencia, hagan la integral de manera independiente, hagan la integral aparte, y luego la incorporan en todo este resultado. Y ya estaría. ¿Vale? Ese fue el examen de 2018, 2018-2. Vamos a mirar el de 2019-1. Más o menos para dar algunas instrucciones, algunas indicaciones. A ver, esta primera integral se puede hacer de dos formas. Así como la estoy viendo, se puede hacer de dos formas. Se me ocurre completar un trinomio cuadrado perfecto en el denominador y tratar de hacer una integración por sustitución trigonométrica. O también algo que se puede hacer es lo siguiente. Si ustedes hacen la sustitución del denominador, x al cuadrado más 2x más 2, el diferencial de u, ¿quién es? Es 2x más 2 por el de x, ¿cierto? Y para conseguir esto en el numerador, entonces aquí le voy a sumar 1 y le voy a restar 1. ¿Por qué? Sumándole 1 queda acá el más 2. Y restándole 1, entonces queda de la siguiente manera la integral. 2x más 2, aquí agrupado, menos 1 sobre esta expresión, x al cuadrado más 2x más 2. La separamos entonces en fracciones, en dos fracciones, y queda la integral de 2x más 2 sobre x al cuadrado más 2x más 2 de x menos la integral de 1 sobre x al cuadrado más 2x más 2 por dx. La primera se hace con la sustitución simple, no hay problema. Pero la segunda
una de dos, o se va a hacer con una tangente inversa, ¿cierto? Es decir, esta segunda, ¿qué debemos hacer? En el denominador lo voy a escribir de la siguiente manera. El denominador sería x al cuadrado más 2x. Si yo completo el trinomio, esto sería más 1, ¿cierto? Y queda más 1. Es decir, desagrupé este 2. Y el primero se puede escribir como x más 1 al cuadrado más 1. Es decir, esto tiene la forma de una tangente inversa. Por lo tanto, esta integral tendrá que ver algo con una tangente inversa de x más 1 y ya estaría esa integral. ¿Sí? Se puede hacer esta, una agrupación, hacer algunas cosas, o se puede hacer directamente una sustitución trigonométrica. No sé qué tal resulte, pero al menos por la apariencia diría que una sustitución trigonométrica puede ir bien. Depende de la forma, uno ya puede decidir por qué camino poder resolver la integral. Por ejemplo, esta integral, miren la función. ¿Por qué camino van a resolver esa integral? ¿Por partes? Por partes, ¿cierto? ¿Cómo llegó a pensar que se hacía por partes? Porque se está multiplicando. Perfecto, porque se está multiplicando y por el tipo de funciones, ¿cierto? Por ese tipo de funciones que tiene. Bueno, eso es lo que puede ganar uno cuando hace varios ejercicios. A ver esta integral. ¿Cómo hacer esta integral? ¿Qué se les ocurre? Con fracciones parciales y lo de separar las tangentes y secante. Bueno, resulta que aquí uno puede hacer una sustitución simple que le va a cambiar la cara completamente al ejercicio. Si yo hago u igual a la tangente de teta, el diferencial de u será la derivada de la tangente, que es la secante al cuadrado de teta, ¿vale? Entonces observe, cuando yo hago la sustitución, la secante al cuadrado de teta es el diferencial de u, y acá va a quedar que tangente de teta es igual a u, es decir, queda 3 veces u al cuadrado sobre u al cuadrado más 3 por 1 menos u, 1 menos u, por du. Es decir, esto se convirtió en un problema que al principio se ve con tantas funciones trigonométricas, ahora así con la apariencia que tiene, se puede tratar por fracciones parciales, ¿cierto? Se trabaja con fracciones parciales y bueno, se hacen las cuentas, se resuelve esto en fracciones parciales en términos de u y no olvidar devolverse al final en la sustitución. ¿Ven? Bueno, ahí tenemos esa idea. Yo les estoy dando las ideas, la intención es que usted lo haga, ¿no? A ver, este problema, hablando de esta parte de funciones de integrales impropias. Esta integral impropia tiene ciertas características bien interesantes. ¿Qué tipo de integral impropia es, muchachos? ¿Es una integral impropia de cuál? ¿Tiene intervalo no acotado? ¿Sí o no? ¿Tiene intervalo no acotado? Me parece que en cero, Vale, en cero lo que tiene es una nada. discontinuidad infinita, ¿verdad? Porque cuando yo me aproximo a cero por la derecha, raíz de cero va a ser cero, y entonces el denominador va a tender a cero y por lo tanto eso tiene una discontinuidad infinita. Es decir que esto tiene dos cosas. Discontinuidad infinita. Discontinuidad infinita en cero, y tiene intervalo no acotado a derecha.
Intervalo no acotado a la derecha precisamente porque va hasta infinito. Es decir, que esta integral impropia, ¿cómo se puede plantear? Mucha atención. Puedo plantearla así. Como primero voy a poner aquí una integral que va a ir desde un número a hasta, qué sé yo, 5. ¿Sí? Va a ir desde el número a hasta 5 de la función 1 sobre la raíz de x elevado a la raíz de x de x. A esto le voy a poner un límite. El límite cuando a tiende a 0 por la derecha, más. Acá vamos a poner ahora la integral desde 5 hasta una cantidad b. ¿Ok? Desde 5 hasta una cantidad b. También de la función de 1 sobre raíz de x elevado a la raíz de x de x. A esto vamos a ponerle un límite también, pero entonces este límite cuando b tiende a infinito. Estoy separando esto en dos integrales, la estoy cortando en 5, este intervalo de 0 a infinito lo estoy cortando en 5, y resulta que en el intervalo de 0 a 5 la integral es impropia, ¿cierto? Es impropia, ¿por qué? Porque tiene discontinuidad infinita en 0, y luego de 5 a infinito, pues es una impropia porque es de intervalo no acotado a la derecha. Tengo de unas planteadas ambas cosas. Entonces ahora lo que queda es resolver la integral, incorporar el resultado aquí y ver que cada una de ellas converge. A ver, resolviendo la integral, ¿cómo se resuelve esta integral? ¿Qué se les ocurre? Ambas integrales son la misma, entonces vamos a resolver esa integral. 1 sobre raíz de x a la raíz de x. ¿Qué se les ocurre? Podemos hacer la siguiente sustitución simple. U igual a raíz de x, ¿quién sería el diferencial de u? El diferencial de u es 1 sobre 2 raíz de x, ¿cierto? De x. Es decir, que 1 sobre raíz de x es igual a ¿qué? A 2 de u, ¿vale? Por lo tanto, acá tenemos 1 sobre raíz de x por el de x es 2 veces de u, sacamos el 2 y queda 1 sobre e a la u por du. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y cuánto es la integral de 1 sobre e a la u, que es lo mismo que e a la menos u? Esto será menos 2 veces e a la menos u, ¿cierto? Más una constante de integración. Nos devolvemos en la sustitución y esto finalmente es menos 2 veces e elevado a ¿qué? A la raíz de x más una constante de integración. Acá faltó el menos. Eso da esa integral. Bueno, voy a borrar todo y voy a usar el resultado. Entonces esa integral es menos 2 e a la menos raíz de x más c. Dicho eso, entonces aquí va a quedar el límite cuando a tiende a 0 por derecha. ¿De quién? Todo esto evaluado entre 5, entre a y 5, es decir, esto va a ser menos 2 veces e elevado a la menos raíz de 5 más 2 veces e elevado a la menos raíz de a. ¿Ok? E elevado a la menos raíz de a. Así. Voy a escribir el otro límite, a ver, en otro color. Tenemos más el límite cuando b tiende a infinito de quién. Ahora todo esto evaluado entre b será menos 2 e a la menos raíz de b. Y evaluado, bueno, b, y acá tenemos evaluado en 5, ¿cierto? Queda 2 veces e elevado a la raíz de 5. Entonces ahora lo que procede es que calculemos
esos límites. ¿Cuánto da este primer límite? Entonces, el primer límite, cuando me acerco a 0, no tiene forma indeterminada. Si A vale 0, queda ahí raíz de 0 que es 0. E a la 0 es 1, por lo tanto todo esto va a quedar 2. Aquí esto va a quedar 2 menos el límite de esta constante, es esta misma constante. Y aquí va a quedar. ¿Cuánto da esta primera parte del límite, muchachos? El límite, cuando b tiende a infinito, de menos 2, e a la menos raíz de b. ¿Cuánto da eso? 0. 0, ¿cierto? Entonces, eso da 0. Si b tiende a infinito, raíz de b también tiende a infinito. E a la menos infinito, eso, bueno, tiende a 0. Todo esto va para 0 y el límite de la constante es la misma constante. Acá tenemos 2 por e elevado a la raíz de 5, raíz de menos 5. Y bueno, estas cantidades se cancelan y todo esto da 2. Por eso no es importante en dónde corte yo. Acá cortamos esto en 5, pero yo podría haber hecho eso en 1, en 10, en el número que quisiera, ¿cierto? Siempre y cuando sea mayor que 0. Porque al final estos resultados se simplifican entre sí, se anulan entre sí. Entonces, por eso no es tampoco importante cuál sea ese número por el cual yo estoy haciendo el corte de la integral. Bien, tenemos entonces acá una integral impropia que reúne ambos casos. Reúne ambos casos. Tenemos acá el caso en el que tenemos discontinuidad infinita en el extremo izquierdo y intervalo no acotado, entonces en el extremo derecho. ¿Vale? Bueno, voy a borrar acá y les voy a mostrar otra forma de plantear este problema. Si tienen alguna pregunta, a ver, vamos a dejar ahí unos segundos para que termine de escribir y si tienen alguna pregunta, entonces con gusto. Bueno, ¿cómo también se podría haber planteado este problema? Este problema podía haberse planteado así. En lugar de haber puesto, a ver, voy a dejar los límites. Voy a dejar los límites para contrastar ambos resultados. Bueno, no ambos resultados porque es el mismo. No vamos a hacer lo de la otra forma, sino que voy a mostrarles otra forma de plantearlo, que es totalmente alternativa. Entonces, supongo que de pronto usted identificó estos dos inconvenientes. Yo voy a poner acá de una vez una integral desde a hasta b de 1 sobre la raíz de x de e elevado a la raíz de x. Resuelvo mi integral y mucha atención. Esta integral, primero le voy a poner un límite, cualquiera de los dos puede ser el límite cuando a tiende a 0 por derecha y a todo este resultado que va a depender de b, le voy a calcular el límite cuando b tiende a infinito. Si ustedes observan, no estoy separando esto en dos límites, estoy calculando dos límites, pero de manera anidada. Algo que también cabe resaltar es que no hice el corte del intervalo, ¿cierto? No tuve que cortar el intervalo, no lo hice. Lo estoy calculando aquí directamente. Y cuando uno lo calcula aquí directamente, pues debe obtener el mismo resultado. Lo que pasa es que hay que estar muy concentrados de qué es lo que estoy haciendo, cómo lo estoy planteando, para evitar cometer errores, ¿vale? Para evitar cometer errores. Para verificar este resultado, a ver, vamos a mirar. Si ustedes observan, bueno, cómo nos dio esa integral indefinida. Esa integral indefinida nos dio menos 2e, ¿cierto? Esto de acá nos dio menos 2e a la menos raíz de x. Entonces, evaluado entre a y b, va a quedar así. Evaluado en b, queda acá b, y acá va a quedar más 2e elevado a la menos raíz de a, así. Cuando ustedes calculan el límite de toda esta parte,
que es el valor de esta integral definida, cuando calculan este límite, cuando a tiende a 0 por la derecha, entonces, ¿qué queda? ¿Qué va quedando? Si a tiende a 0, entonces esta parte se hace 1 y todo esto queda 2. Es decir, de momento va quedando el límite cuando b tiende a infinito de menos 2 e a la menos raíz de b más 2, ¿cierto? Ya esto está dando 2. Y luego calculan todo este límite y esto da 2. Bien, todo esto da 2. Son dos formas de plantear el mismo ejercicio. ¿Cómo prefiera plantearlo usted? Bueno, es para que usted lo escoja, usted lo decida. Yo le muestro aquí las formas alternativas y usted escoge de qué forma lo comprende mejor, le gusta más, no sé. A veces la forma en la que uno debe escoger cómo va a resolver un ejercicio puede que no sea la más rápida, la más fácil o la más eficiente. Hay personas que de pronto les gusta plantear ejercicios con un método que pueda ser un poco más difícil de entender, pero que sea más corto en el proceso. Por el contrario, hay personas que prefieren un proceso que sea un poco más largo, ¿sí? Que de pronto tenga que hacer un poquito más de cuentas, pero que cada parte del proceso sea muy, muy comprensible para sí misma, ¿no? Entonces eso depende de cada cual. Eso depende de cada cual. Ahí, a medida que usted va avanzando en los cursos, se va dando cuenta qué tipo de estudiante es, ¿no? De persona es, si le gustan esos problemas, esos procesos cortos y tal vez un poco más ingeniosos, más elaborados, de alguna manera un poco más difícil de concebir o de comprender, o si prefiere aquellos procesos que son un poco más mecánicos, más rutinarios, un poco más largos también y que son de alguna manera, como dirían ustedes, sería un poco ir a la fija, ¿no? A la fija de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, ya ustedes irán mirando qué les gusta más. Bueno, este ejercicio tenemos acá en este examen de 2019-1. Vamos a mirar el tercer examen. Primer problema, de una vez sugiero una sustitución. No sé si es para que hagamos una sustitución simple. Es un problema de una integral impropia, ¿cierto? Es una integral impropia que otra vez tiene las mismas características que la que acabamos de hacer. Si ustedes observan, cuando nosotros hacemos la integral y evaluamos en 1, o miren la función evaluada en 1, esa función evaluada en 1 se va a hacer 0 en el denominador, ¿cierto? Lo que está dentro de la raíz. Por lo tanto, hacia la izquierda tiene una discontinuidad infinita. Y hacia la derecha, pues tiene un intervalo no acotado. Vale, vamos a resolver primero la integral. Resolvamos esta integral y luego entonces vemos cómo planteamos la integral misma. Resolvamos la integral indefinida, tenemos 1 sobre x raíz de x al cuadrado menos 1. A ver, la sugerencia que se da es tomar u como x al cuadrado menos 1. Vamos a ver, si tomamos u como raíz de x al cuadrado menos 1, ¿quién es el diferencial de u? El diferencial de u es 1 sobre 2 veces, a ver acá, va a ser 1 sobre 2 veces la raíz, ¿cierto? De x al cuadrado menos 1 por la derivada interna, que es 2x por el diferencial de x. Es decir, aquí esto que está, vamos a simplificar de una vez estos valores, estos 2. Y bueno, tenemos lo siguiente. ¿Qué sustituir acá? A ver, yo acá podría, si de pronto veo algo de dificultad, voy a despejar el de x y sustituyo, ¿cierto? Entonces veamos. La raíz es u. Acá voy a dejar x por ahora
La raíz, toda la raíz es simplemente u, lo voy a escribir en otro color, es u. Y el diferencial de x, ¿quién será? Será la raíz dividido en x, ¿verdad? La raíz que será u y estará dividido en x, cuando despejo el de x y esto por el de u. Es decir, de hecho se están simplificando esto. ¿Y qué queda en la integral misma? Queda 1 sobre x al cuadrado por du. ¿Bien? Pero la integral tiene que estar en términos de 1, de x. Entonces, ¿de dónde saco x al cuadrado? De esta misma sustitución, ¿cierto? Elevamos al cuadrado y sumamos 1 a ambos lados y tenemos que x al cuadrado es u cuadrado más 1. Por lo tanto, esta es la integral de 1 sobre u cuadrado más 1, y ahí vemos cómo sirve la sugerencia, ¿no? Esto es la tangente inversa de u, es decir, voy a poner de una vez el valor de u acá, raíz de x al cuadrado menos 1. Esto también podrían haberlo hecho por una sustitución trigonométrica, si no se hubiese dado la sugerencia. Tal vez el camino más claro hubiese sido hacer la sustitución trigonométrica. ¿Bien? Bueno, tenemos el resultado, listo. Este es el resultado de la integral. Voy a borrar todo eso, excepto el resultado. Entonces tomen ahí una screenshot o si ya se terminaron de escribir, bueno, voy a borrar todo esto para ahora sí plantear la integral impropia. Bien. Entonces, la integral, ¿cómo prefieren que la planteemos? ¿Separando el intervalo o con los dos límites anidados? ¿Cómo prefieren, muchachos? Con los dos límites ¿Los límites anidados o en dos límites aparte? anidados. Anidados, vale. Entonces, anidados, ¿cómo sería? Lo primero que yo les recomiendo es que planteen la integral, ¿cierto? La integral va a ir desde a hasta b. Acá tenemos 1 sobre x raíz de x al cuadrado menos 1 por el de x. A todo esto le vamos a calcular el límite. Acá puede ir cualquiera de los dos límites primero, pero también es un poco más conveniente poner el límite que sí está acotado, ¿vale? Es decir, acá voy a poner a cuando tiende a 1 por derecha. Cuando tiende a 1 por derecha. Y luego a todo esto le vamos a calcular el límite. Acá esto va a ser el límite cuando b tiende a infinito. Cuando b tiende a infinito. Vale, entonces ahora lo que procede es que hagamos las cuentas. Esto va a ser el límite cuando b tiende a infinito de el límite cuando a tiende a 1 por derecha del resultado de esta integral, evaluado entre a y b. Evaluado en b, acá tenemos la tangente inversa de raíz de b cuadrado menos 1, ¿cierto? Menos la tangente inversa de la raíz de a cuadrado menos 1. Cerramos ambos paréntesis. Bueno, ya vamos a borrar este resultado. Y entonces, cuando hacemos las cuentas, primero el límite que está acá interno. Entonces, ese primer límite es cuando a tiende a 1 por derecha. Si a tiende a 1 por derecha, acá vamos a tener la tangente inversa de ¿quién? De 0. ¿Cuánto es tangente inversa de 0?
¿cierto? Porque ya está acercándose a 1, está tomando el valor 1 prácticamente. Entonces queda 1 al cuadrado 1 menos 1, 0, raíz de 0 es 0 y tangente inversa de 0 es 0. Es decir, que esto es el límite cuando b tiende a infinito de la tangente inversa de la raíz de b al cuadrado menos 1. ¿Cuánto da este límite? ¿Qué pasa? Bueno, si b tiende a infinito, b al cuadrado va a infinito. Infinito menos 1 sigue siendo infinito, raíz de infinito es infinito. ¿Hacia dónde va tangente inversa cuando el argumento va para infinito? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Esto va para pi medios. Esto va para pi medios. ¿Sí es claro o no es claro? Porque va para pi medios. ¿Recuerdan la gráfica de la tangente inversa? Vamos a mirar acá en GeoGebra. Gráfica de tangente inversa tiene dos asíntotas horizontales. Bueno, a ver, acá creo que es mejor escribir al tangente de x. Así. Y vamos a poner las asíntotas que es y igual a menos pi medios y y igual a pi medios. Ahí están las asíntotas. Voy a borrar entonces estos dibujos. Y observen, la gráfica de la función tangente, cuando el argumento tiende a infinito, va para pi medios, ¿cierto? Va para pi medios. Acá tenemos precisamente, esto va para pi medios, hacia infinito. Si eso fuera hacia menos infinito, sería hacia menos pi medios. Por eso, tenemos allí este resultado, el límite cuando b tiende a infinito de la tangente inversa de algo que va para infinito, es pi medios. Conclusión, esa integral converge. Esa integral converge. ¿Preguntas? Bueno, esa integral converge. Los demás puntos del examen, bueno, nuevamente tenemos una función f promedio, una función parecida, e a la x coseno de x. Creo que en el otro había salido e a la x coseno al cuadrado o e a la x a la 2x, no sé. Coseno de 2x era aquí y aquí es coseno de x. Totalmente parecida a la integral, se va a hacer por partes. Acá tenemos algo de longitud de arco, simplemente es hacer la sustitución y hacer la integral. Y acá nuevamente un problema en el cual se debe hacer una integral haciendo una sustitución simple. Si u es igual a seno de x, el diferencial de u es coseno de x, es decir, ahí va a quedar algo que se puede separar por fracciones parciales, ¿cierto? Después de hacer la sustitución, dentro de la integral va a quedar 1 sobre u, ¿cierto? Por u al cuadrado más 1. Acá por du y así. Y bueno, es una integral que se puede hacer por fracciones parciales. Bueno, ¿hay preguntas, muchachos?
Bueno, me parece que no hay preguntas entonces. Bueno, muchachos, para mañana vamos a estudiar integración aproximada. Vamos a estar apoyándonos un poco de lo que es el uso de GeoGebra, aprovechando que tenemos el GeoGebra, entonces tengan allí el GeoGebra. Y también vamos a estar utilizando Excel para hacer algunas cuentas de una manera más rápida, ¿sí? Hacer algunas cuentas de una manera más rápida y poder hacer una comparación bastante importante con respecto a algunos métodos para hallar valores aproximados de, de integrales, ¿bien? Entonces, algunas cosas que vamos a necesitar, como les digo, GeoGebra y de pronto que tengan por allí Excel. Entonces, para que por ahí de pronto lo tengan listo para mañana, cuando empecemos la clase a las 8 de la mañana. Y bueno, algunas propiedades que vamos a usar. Algunas herramientas que vamos a usar acá en GeoGebra. Las vamos a ir buscando precisamente en la parte de la entrada. A ver, por ejemplo, acá tenemos, si ponemos la parte de suma, acá no encontramos muchas cosas. Por ejemplo, si ponemos suma, pero bueno, tiene suma, lista de números, lista de frecuencias, expresión variable, valor inicial, valor final, y bueno, así. Pero más abajo, si nosotros seguimos desplegando, acá se despliega una barra, tenemos suma inferior, suma izquierda, suma de rectángulos, ¿cierto? Suma trapezoidal, suma superior. Estas son las que vamos a estar utilizando principalmente. Sobre todo la parte de suma de rectángulos. Y la parte del trapezoidal. Esas son las que vamos a estar utilizando. La de la regla de Simpson no la podemos utilizar acá, pero sí es verdad que vamos a poder hacer una construcción más o menos de la regla de Simpson a partir de lo que son los rectángulos que vamos a construir. Bien. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy, muchachos. Profe, ¿cuándo es el parcial? Vale, el examen será para la próxima semana. La próxima semana yo creería que el examen lo haríamos el día viernes 20 a mediodía. Es decir, el examen sería de 12 a 2, viernes 20. Entonces, bueno, no sé si alguien tenga algún inconveniente.